Saludos, titulamos este vídeo ¿Muerte o esclavización total? 4 preguntas, experiencias, respuestas o reflexiones número 18. Recordamos que estamos a finales de julio del 2020 y este es el último vídeo de esta miniserie que queremos dar nuestra opinión y un marco general de comprensión de lo que nosotros denominamos un ataque final de ciclo que se está produciendo en este año 2020. Entonces, recordamos que hemos dicho que consideramos que el poder oscuro establecido aquí en esta dimensión no pretende la muerte total de la humanidad. No lo pretende y creemos que también sabe que no es posible, que no le beneficiaría nada en absoluto si comprendemos cómo funciona esta realidad y cómo funciona el toroide universal, emitiendo desde un centro. Y al emitir desde ese centro, nosotros somos, podemos decir así, el punto más cercano, pero también más ingenuo de esta dimensión, mientras que Lucian y sus servidores pues son mucho más astutos y por eso vampirizan la superior energía humana. Entonces decimos, si no saben que no es posible la eliminación total ni deseable, ¿cuál sería el interés? Ya lo hemos dicho, el interés sería la esclavización total. Entonces, en este final de ciclo nosotros ese es nuestro discernimiento, que lo que se pretende sobre todo es la esclavización total del ser humano. Entonces, en el vídeo anterior hemos visto lo que podría ser un futuro próximo, y en este un futuro lejano, un futuro más distanciado, podemos decir así. Es decir, cómo se produciría el posible cambio dimensional en esta dimensión, en este final de ciclo. Esto evidentemente son cuestiones especulativas, naturalmente, pero basadas en nuestra experiencia y en lo que nosotros también vemos reflejado en ciclos anteriores. Entonces, en este vídeo queremos dar indicios de cómo se evoluciona o se involuciona a nivel de dimensión. Y consideramos que esto es sumamente importante para que una persona sepa posicionarse y sepa tomar acción correcta, según nuestra opinión, pues en este final de ciclo donde nos ataca la oscuridad. Entonces, nosotros decimos, la fuente pues interviene evidentemente, y lo que nosotros decimos también, el tercer factor en este cambio dimensional al terminar este ciclo. Y decimos, ¿cuáles serían las características que nosotros encontramos pues en un cambio de ciclo? Y en este en concreto, pues consideramos que evidentemente, según toda nuestra interpretación y lo que nosotros observamos en la vida, en la naturaleza y en los artefactos, es que se produce un descenso dimensional de lo que nosotros denominamos entidades oscuras, élites, cascarones y seres involutivos. Y vamos a poner un ejemplo en relación con el reino de los insectos. Otro punto importante que consideramos es que en un final de ciclo o en un reajuste se produciría también una purificación y limpieza de nuestra dimensión. Y entonces también un humano semejante o algo diferente al actual. Y un tercer punto, quizás más difícil de concebir, es que consideramos nosotros, debido ya a experiencias personales, que un grupo humano aventajado posiblemente ascenderá, es decir, no se quedará en otro punto central en esta misma dimensión, sino que posiblemente ascenderá a un nivel superior, equivalente posiblemente al del tercer factor, que hablaremos algo de él, al del tercer factor actual, que nosotros consideramos que también actúa aunque no se le perciba, y es algo distinto a la fuente. Es una continuación de la fuente original, pero algo distinto y más concreto y próximo al hombre. Entonces, en este desenlace dimensional propiciado por la fuente origen y este tercer factor, lo más importante es la acción o la decisión personal de cada cual.
ante la verdad descubierta, porque cuando ya termina un final de ciclo, pues como estamos viendo aquí, esto lo hemos cogido en internet, alguien lo ha posteado y nos ha parecido muy importante, muy conveniente, queriendo decir que entonces algunas personas, algún grupo de personas, pues ya han descubierto las verdades y las mentiras establecidas durante quizás milenios, porque está terminando, pero lo han descubierto. Entonces, al descubrir, por ejemplo, esta malignidad y lo que se avecina, como lo que se avecina próximamente, pues cómo se posiciona la persona, porque vemos distintas posiciones, pero se hará evidentemente en relación con lo que haya descubierto, como estamos viendo aquí, algunas cosas que algunos pues hemos descubierto que realmente pues no son reales. Luego, si no se descubre nada y se está dormido, pues evidentemente pues su paso dimensional pues tendrá que ser afectado, no podrá ser lo mismo, consideramos nosotros, porque nosotros decimos que independientemente de los resultados que sucedan aquí, en este reajuste, pues nuestra decisión hará, nuestra postura, nuestro posicionamiento hará que seamos juzgados, evidentemente, y seamos juzgados por nuestra propia conciencia, que está en relación con la conciencia de la fuente. Entonces, hemos dicho en un principio que cuando se produzca este reajuste dimensional después de este final de ciclo, pues que se producirá un descenso dimensional. Entonces, de tal manera que hemos dicho que élites o cascarones o seres involutivos. Y entonces, ¿por qué nosotros llegamos a esta conclusión? Porque nosotros, analizando esta realidad concreta, que es un reflejo, porque ya sabemos que el microcosmos y el macrocosmos, y lo que está arriba y lo que está abajo, pues existe, podemos decir así, las mismas leyes. Entonces, aquí nosotros vemos, para poner un ejemplo, seres involutivos. Nosotros decimos, todos los seres animales o animalescos de los distintos reinos son involutivos. En cambio, el reino vegetal nosotros consideramos que no es involutivo, sino que es dijésemos así, el reino natural de evolución, que es, podemos decir así, una proyección de la fuente, pero que busca y va en camino de la fuente. Es decir, los árboles pues están, y las plantas, pues al igual que el hombre, pues están en posición erecta. En cambio, todos los tipologías animalescas pues no conservan esa posición, conservan una posición en paralelo a la Tierra o inclinada, porque las líneas de fuerza suyas son involutivas. Y entonces decimos, y aquí vemos y analizamos, y esto ya que cada persona lo tenga en cuenta, pero simplemente pues lo descarte si no coincide con nosotros, evidentemente. Pero nosotros decimos las conclusiones a las que llegamos con nuestro discernimiento. Si ven el reino de los insectos, por ejemplo, de las hormigas y de las abejas, pues podríamos preguntarnos, bueno, ¿es que la fuente original creó a estos seres de esta manera así de partida? Eso es una pregunta interesante. Nosotros decimos, pues no consideramos esa creación, porque hemos dicho ya, la fuente siempre quería una creación primaria, nosotros estamos en la secundaria, que sería pues la armonía perfecta. Bajamos a esta dimensión y nosotros estamos siendo el centro de equilibrio, pero es que en ciclos y ciclos también existiría la involución, y entonces pues estos seres, como los insectos, pues no les corresponde realmente estar aquí, se han agarrado aquí, podemos decir. En cambio, otras entidades han tenido que estar, que son las más inteligentes, en un nivel infradimensional, pero ellos han preferido a nivel animalesco permanecer aquí. Entonces se han agarrado, podemos decir, nosotros estamos solamente con dos pies, en sentido erecto, toda nuestra energía está muy bien equilibrada, pero ellos no, ellos están aquí. Entonces, esos evidentemente son seres involutivos. Y entonces decimos, si proceden de una involución, pues entonces eso es lo que nosotros decimos que les va a esperar, aunque no sean en forma física, pero en forma, dijésemos así, etérica, infradimensional, pues se producirá esa separación al final del ciclo, y estas entidades, como los que están aquí con cuerpo físico aparentemente humano, pero que ya han vendido su alma, pues descenderán y será algo semejante. Algunos quedarán aquí, se disminuirán en tamaño para no ser un peligro para el ser que la fuente
reconecte aquí otra vez en este centro, y otros muchos pues pasarán a la esfera, podemos decir, astral, desde donde sobre todo actúan y nos vampirizan. Y entonces nosotros vemos también en estos artefactos, nos dan pues todo ese conocimiento también, son coherentes, porque en estos artefactos de la cultura Honshan, que sería el ciclo anterior, pues ya habrían expuesto mediante artefactos todo este conocimiento. Entonces aquí tenemos tipologías que para nosotros son semejantes a esta tipología de hormigas o de abejas o de insectos. Fíjense sus cabezas, que también son muy semejantes a las mantis. Y entonces estos son muchos artefactos que están reflejando, pero fíjense que no están como los actuales insectos, sino están erguidos, es decir, le están diciendo, a nosotros por lo menos es lo que nos dicen, pues aquí hubo humanoides mejor dicho, humanoides que descendieron, tuvieron esta tipología y descendieron, y su resto permanente, ya sin causar peligro para el ser humano, pero involutivos, pues serían estos insectos. Fíjense que algunos de estos, como están viendo, este de la derecha es un artefacto Honshan, y hay muchos, tenemos muchos, de todas las tipologías, es de 24 centímetros, el de la izquierda, y el de la derecha de 7 centímetros, y el de la derecha es magnético, y el de la izquierda pues está realizado en un material que podemos decir un tipo de turquesa, pero una turquesa artificial, porque han tenido en un siglo anterior toda la tecnología, pero nosotros lo que más nos interesa es saber interpretar esto a nivel dimensional, porque entonces estos bajaron como pensamos que van a bajar después de este ciclo y después de este final de ciclo que van a llevarse a toda la posible energía de los dormidos, evidentemente. Pero descenderán a excepción, como ya hemos dicho, del principal entidad que es Lucian, que ese siempre permanece en un nivel próximo aquí influyendo. Y entonces decimos, consideramos que no solamente esa tipología erguida descendió, sino también todas las energías, todas lo que son tipologías animalescas. Una de ellas muy principal es los reptiles, como tenemos aquí a la cobra erguida, pero fíjense que a la derecha pues está un tipo humanoide cobra, que ese sí sería el que estuvo aquí realmente ocupando un tiempo esta dimensión, pero descendería evidentemente, y un resto suyo apegado aquí pues serían todos estos reptiles. Entonces, y esto además nos da a nosotros mucho más conocimiento para saber que también, aparte de descender, pues también han proyectado desde la infradimensión, se han proyectado, por ejemplo, en la civilización egipcia, porque esto es ni más ni menos que el tocado egipcio. Es toda nuestra investigación. Y entonces, decimos entonces, en un final de ciclo y un cambio dimensional, pues se produciría este descenso que acabamos de decir. Y decimos, y entonces el ser humano, el lugar del ser humano, ¿qué pasaría? Pues en el lugar del ser humano normal, pues vendría una tipología es muy parecida o semejante, pero algo distinta al ser humano. Por ejemplo, antes de los humanos actuales, pues estos artefactos nos reflejan que en un ciclo anterior, pues sería la tipología como Cro-Magnon, muy parecida a la actual, pero estuvo siendo centro de equilibrio, como estamos viendo aquí, nos reflejan estos artefactos que lo conocían ya y están reflejados en esta cultura Honshan. Entonces nosotros decimos, pues en esta dimensión nuestra, pues permanecería la tipología humana, que sería la equilibrante, la tipología a lo mejor con algún tipo de cambio, quizás una forma más sutil, podemos decir, pero quedaría aquí como centro de equilibrio. Aquí tienen artefactos Honshan que ellos sabían y conocían esto, y por eso reflejan la tipología neandertal con sus características atribuidas al humano. Y entonces, y ahora esto ya es, podemos decir, debido a nuestra experiencia concreta aquí, que nosotros llamamos el tercer factor, que no sería la fuente, sino una continuación de la fuente de forma humana, según nuestra experiencia, y que interviene de modo silencioso y desconocido, pero que actúa, y que a nosotros, pues, en su interacción, pues, no nos ha causado ningún mal, todo lo contrario. Consideramos que a lo mejor no estaríamos aquí y no habríamos llegado a este punto si no hubiera sido por, dijésemos así, de diferentes actuaciones de este tercer factor. Entonces, por eso nosotros decimos también,
que repetimos, habría un descenso dimensional de todas estas entidades y estos dirigentes, evidentemente, todo lo que están haciendo, habría el punto central sustituyéndose al humano, pero sería un tipo humano, y también consideramos que un grupo humano aventajado pues posiblemente ascenderá a un nivel equivalente al del tercer factor actual que nosotros decimos, que el tercer factor actual pues serían personas aparentemente humanas, totalmente humanas, incluso con actividades y apellidos y acciones totalmente semejantes a las humanas, pero que nosotros pues sabemos que tienen facultades superiores a las humanas. Y entonces decimos que desde ahí, desde ese tercer factor, dijésemos así, con este cambio dimensional y este ascenso de posiblemente humanos aventajados, que por ejemplo, nosotros por ejemplo no queremos volver aquí. Ahora bien, si tenemos una capacidad de ayuda al humano, pues por supuesto entonces sí queremos estar, pero si no queremos ser nuevamente estar una vida engañado para solamente al final pues ser que se produzca una acción bastante nimia o bastante pequeña en relación con lo que se está cambiando, pero ya decimos, cualquier acción es importante. Entonces nosotros decimos que entonces los aventajados que asciendan a este tercer factor, y esto podemos decir que es una suposición, pues nosotros decimos servirán de contrapeso a las acciones futuras de Lucian, servirán de contrapeso, porque eso es lo que nosotros en este momento actual y en nuestra experiencia hemos visto, y esto es incomunicable, por supuesto, cada persona que piense según su discernimiento, pero eso es lo que nosotros conocemos y se nos ha dado a conocer en esta dimensión. Entonces, repetimos, un grupo humano aventajado, pues ascenderá a un nivel equivalente. Y decimos aventajado cuando son personas que sean totalmente humanas, pero que también hayan aprendido a discernir. Porque tampoco un humano inocentón pues realmente no ha aprendido. Entonces decimos y terminamos aquí que un grupo humano aventajado ascenderá posiblemente a un nivel equivalente al del tercer factor actual y servirá de contrapeso a las acciones futuras de Lucian, porque Lucian seguirá, en el siguiente siglo seguirá también actuando, evidentemente. Y hemos puesto aquí estos perfiles de personas queriendo decir que serán semejantes al grupo equilibrado humano que ya hemos dicho, que habrá un grupo humano que será el equilibrante, semejante al humano actual, pero se confundirá, no será distinguible, y por eso también pasará desapercibido, pero actuante contra las acciones de Lucian. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en este tiempo vital de cambio, de ascenso y de final de ciclo, y de ascenso y descenso dimensional.